Hola, les habla Hope Garza, Esperanza Garza, con el ministerio Two Sisters Ministries aquí en San Antonio. Quiero continuar con la enseñanza sobre la sabiduría con la que empecé el último video. Si pueden ver, no sé si pueden notar, siempre en mis videos, cuando estoy haciendo varios videos el mismo día, trato de cambiar algo para poder distinguir cuál video es cuál, ¿verdad? Y en el segundo video es donde traigo la soguilla esta. Eso me indica que es mi segundo video. Para no confundirme cuando los vaya a poner en el canal. Bueno, de todas maneras, en el primer video habíamos empezado con Proverbios capítulo 4, versículo 7. Donde Dios nos ha dado un mandato que debemos de adquirir sabiduría. Dice, sobre todo, adquirir sabiduría. Y también sobre todas otras de tus posesiones, dice, adquiere inteligencia. Así es que Dios nos ha dado el mandato de adquirir sabiduría y también sobre todas las posesiones que tenemos, que debemos de adquirir también inteligencia. Esa es la escritura fundamental que empecé en el primer video. Ahora vamos a continuar hablando de la sabiduría de Dios. En Santiago 3:17, el libro de Santiago, that's James, para ustedes que hablan inglés. Santiago 3:17 dice, la sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios viene de lo más alto. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría del mundo. Con la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento del mundo no se puede hacer nada, no se puede fundar nada. Muchas personas no pueden ni fundar su vida y vivir una vida feliz y abundante y en paz. Pero Dios, con su sabiduría, que estaba con él desde el antiguo, dice la palabra de Dios, que formó todo se formó. Con la propia sabiduría, con esa misma sabiduría, dividió las aguas, ¿verdad? También fundó el mundo y todo el universo y todo lo que hay. Todo lo que conocemos fue fundado por medio de la antigua sabiduría que moraba con él desde el entonces, desde eternidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que la sabiduría de Dios es pura y viene de lo alto. También es pacífica, da mucha paz, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso lo puedes leer en Santiago 3:17. Entonces mira las cualidades que tiene la sabiduría de Dios, que son las mismas cualidades que Dios quiere que nosotros tengamos. Es pura. Dios quiere que nosotros también seamos puros. Es pacífica, tiene mucha paz. Si tú tienes la sabiduría de Dios y estás haciendo las cosas como Él indica, como Él manda, como Él nos dice, entonces vas a tener paz en tu vida, vas a tener la paz de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, la paz te doy y no como el mundo la da. La paz que Dios nos da no es igual que la del mundo. La paz que Dios nos da es pura, viene de lo alto. No hay nada en este mundo que pueda comparar con la paz de Dios. Es amable, es benigna, quiere decir que es buena. La sabiduría es buena, es llena de misericordia. Si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, debemos de poder ser misericordiosos con otros. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces me cuesta ser misericordiosa con ciertas personas. Pero siempre me acuerdo de la misericordia que Dios tiene hacia mí. Él tiene misericordia hacia mí, entonces yo tengo que poner en práctica la sabiduría que Él me ha dado a mí de ser misericordiosa también con otros. Bueno, entendemos que la sabiduría de Dios es pura, viene de lo alto, es pacífica, es amable, es benigna, quiere decir que es muy buena, es buena, y está llena de misericordia y de buenos frutos. No tiene incertidumbre y no tiene hipocresía.
Si nosotros podemos aceptar eso, entonces esta es una buena indicación que también podemos vivir, la verdad, porque Dios nos da el poder de vivir para Él. Nos da la sabiduría. Vamos a ver en Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Les estoy leyendo solamente una parte de esa escritura, porque anteriormente empieza a explicar de muchas diferentes cosas, ¿verdad? Las cosas de las cuales mucha gente dice, ay, es que no se entiende, yo no le entiendo al libro de Apocalipsis o Revelación, como le dicen muchos. No entiendo, es muy dificultoso, tiene mucho simbolismo y todo eso, es lo que la gente dice. Entonces, después de que da una explicación de todo eso, llega a este versículo. Este versículo pone lo demás aparte, que dice que esto para la mente que tenga sabiduría. Entonces, despuesito de eso, empieza a explicar el significado de todo lo anterior. Y si uno tiene sabiduría, dice que vamos a empezar a entender. Pero ahí nos dice muy claramente, es como si nos dijera el Señor, yo entiendo que es todo esto que acaban de leer o de ver, no lo entienden. Pero miren, la mente que tiene sabiduría, aquí le voy a enseñar lo que estoy diciendo. Entonces de ahí empieza a dar la explicación y empieza a dar un largo significado de la escritura que se acabó de leer. La sabiduría es importante porque la sabiduría nos puede explicar las escrituras cuando no entendemos, cuando tenemos problemas entendiendo. La sabiduría nos puede dar la revelación de las cosas que no entendemos. Pero tenemos que adquirir la sabiduría según las condiciones que Dios nos ha puesto. Hay cosas que la mente natural no puede entender porque son solamente espiritualmente discernidas. Y la sabiduría es un espíritu para ayudarnos a discernir esas cosas que son espirituales. La sabiduría nos puede explicar las escrituras para que nosotros tengamos un entendimiento y tengamos instrucción de muchas de las cosas que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, ¿quién necesita sabiduría? Yo necesito sabiduría. Y creo que tú también estás de acuerdo conmigo, que tú también la necesitas, ¿verdad? Todos nosotros la necesitamos. No hay ninguna persona en este planeta que no la necesite. Todo el mundo la necesita. La cosa es que no todo el mundo acepta la sabiduría de Dios y muchos solamente aceptan la sabiduría del mundo o la sabiduría que es natural, que viene de la carne, ¿verdad? Que no viene de lo espiritual de Dios. Viene del hombre. Esa sabiduría viene del hombre. Y la palabra de Dios dice que ese tipo de sabiduría es de los demonios, es lo que dice. Pero yo sí sé que puedo tener la sabiduría de Dios y eso es lo más importante para mí. Bueno, ¿quién necesita la sabiduría? Dice el Salmo 116, versículo 6, dice, Jehová guarda a los sencillos, ¿ok? Jehová guarda a los sencillos por medio de la sabiduría, nos guarda. Y dice la escritura, Jehová guarda a los sencillos. Y luego dice, estaba yo postrado y me salvó. Es bonito, ¿verdad? Que podemos saber que cuando estamos postrados porque nos falta sabiduría o conocimiento o lo que sea, podemos depender de que Dios nos salve. El Salmo 119, versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Teniendo el entendimiento, yo puedo guardar la ley de Dios. Eso es importante. El Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición o la entrada de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. La palabra de Dios nos hace entender. Cuando somos simples, la entrada de su palabra nos trae la luz y eso nos ayuda a entender. No tenemos que quedarnos simples. En Proverbios capítulo 1, versículo 4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cordura es discreción.
O sea que eso quiere decir que hay un plan y hay un propósito, ¿verdad? Y en Jeremías también dice que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, el plan para hacernos bien, no mal, para darnos un futuro. Entonces, sagacidad quiere decir que es un entendimiento que podemos tener que nos ayuda a separar entre lo bueno y lo malo, como cuando las cosas están un poco grises, algo está gris y no podemos exactamente discernir. La sagacidad es lo que nos va a ayudar a nosotros a discernir claramente lo que es la cosa y lo que tenemos que hacer y la decisión que vamos a hacer. Eso es importante y todo mundo lo necesita, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes hoy en día les das un consejo y básicamente lo echan al aire. O sea, no se ponen a pensar que quizá ese consejo les va a salvar la vida. Y en muchas ocasiones, cuando no hacen caso, ¿verdad? Se arriesgan su propia vida. Y la palabra de Dios dice que los jóvenes deben de obedecer a sus padres porque esa es la promesa que les promete larga vida. Entonces es importante que los jóvenes entiendan de que cuando nosotros los mayores les decimos algo es por alguna razón, es para salvarles sus vidas, no para hacerles daño. Ningún padre quiere hacerle daño a su hijo. Pero ellos mismos se dañan muchas veces porque no reciben el entendimiento, los consejos, no reciben la sabiduría de los padres. La cordura da la habilidad. La sabiduría da a la cordura la habilidad de poder distinguir entre cosas, de poder separar. Cuando muchas personas, bueno, vamos a suponer, por ejemplo, si se acuerdan la historia de Salomón, ¿verdad? Cuando las dos mujeres vinieron al rey Salomón y una trajo su bebé, ¿verdad? Que estaba muerto y la otra vino con un bebé que estaba vivo. Entonces se estaban peleando por el bebé. Una dijo, no, el de ella se murió, este es el mío. Pero Salomón no sabía que la mujer se le murió el niño durante la noche y ella lo cambió por el vivo, ¿verdad? Y agarró el vivo y le dejó a la otra el niño que estaba fallecido. Pero cuando Salomón dijo, traigan una espada y córtenlo por mitad y divídanlo, la primera mujer dijo, no lo hagan, dáselo. ¿Qué dijo Salomón? Dijo, esa es la mamá, esa es la madre de ese niño, porque ninguna madre va a querer que le hagan algo a su niño. Prefería ella regalárselo a la otra mujer por tal de que la criatura viviera, a que lo mataran o lo partieran por mitad. Entonces, ahí es donde está la sagacidad, ¿verdad? Porque al principio, cuando uno primero escucha esa historia, si uno no sabe casi nada de la palabra de Dios y uno escucha la historia, uno se pone a pensar, ay, pero ¿cómo va a ser este hombre? ¿Cómo va a partir el niño por mitad y dar mitad a una y mitad a la otra? ¿Verdad? Hasta que leemos la historia entera y podemos ver, entonces ahí vemos la sagacidad que Salomón tenía. ¿Por qué tenía esa sagacidad? Era por la sabiduría que Dios el Padre le había dado. Porque recuerden que cuando Salomón pidió la sabiduría, él pidió la sabiduría para poder guiar el pueblo de Dios. Eso le agradó mucho a Dios. Yo cuando le pido a Dios sabiduría para mí, yo le digo, Señor, dame la sabiduría para poder hacer mis videos y mis enseñanzas, para instruir a tu pueblo, para que tu pueblo crezca espiritualmente, para que tu pueblo tenga una fundación espiritual fuerte, que crezcan, que maduren en tu palabra, que maduren en ti. Eso es lo que yo le pido a Dios cuando yo le pido sabiduría. Y creo que sí me la está dando. Amén. Entonces vamos a ver el Proverbios capítulo 1, el versículo 23. Sabiduría está aquí hablando y les está hablando a los que se están burlando. Les dice, volveos a la reprensión. Aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Recuerden que sabiduría sale a las calles gritando, diciéndoles, vénganse, regresen, el sencillo, el simple, vengan, yo les doy sabiduría. Y rechazan la sabiduría, ¿verdad? Y al final ella les grita una última vez, les dice, volvéanse, vengan, yo les quiero dar sabiduría, ¿verdad? Dice, yo les voy a dar mi espíritu, voy a derramar mi espíritu sobre todos ustedes. ¿Cuál otro espíritu es derramado sobre nosotros que aceptamos? El Espíritu Santo, ¿verdad?
Dios no nos va a dar un espíritu maligno. Por eso les digo yo a ustedes que el espíritu de sabiduría es un espíritu que podemos pedirle a Dios que lo derrame sobre nosotros, que entre en nuestros corazones, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, sabiduría dice, vengan, 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 yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Yo les haré saber mis palabras, la palabra de Dios. Después en Proverbios 3:5 dice, y muchos de ustedes ya se saben esta escritura, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, si no debes de apoyarte en tu propia prudencia, tu entendimiento, lo que tú sabes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué te vas a apoyar? Tienes que apoyarte en algo. Pero el Señor nos instruye aquí, dice, no se apoyan de su propia prudencia, no se apoyan de su propio entendimiento. Apóyense, dice el Señor, en mí, ¿verdad? Él dice, en todos tus caminos, recuerda de Él, recuerda del Señor, que Él es el que te va a dar la sabiduría. Entonces nos vamos a apoyar en Él y la sabiduría que Él nos va a dar. Dice, in all your ways acknowledge Him. En todos tus caminos, pon atención, quién es Dios en tu vida. Dale la gloria a Él, dale la honra a Él, porque Él es el que te va a salvar, Él es el que te va a levantar cuando estés postrado, cuando estés caído. Si tú dependes del mundo y tú dependes de la sabiduría del mundo, el mundo no te va a ayudar, ¿verdad? Cuando tú de veras necesites la ayuda. Sabiduría no te va a ayudar, porque la sabiduría quiere que tú vengas a ella, no que ella te esté grite y grite y tú no le estás haciendo caso. Porque a la mera hora de la hora, cuando tú después busques la sabiduría, dice sabiduría, no importa que te levantes temprano y me busques, no me vas a hallar. Dice, no importa que me hables, que me grites, no te voy a escuchar, no te voy a contestar. Dice, me voy a reír de ti, porque tú te burlaste de mí y nunca me hiciste caso y nunca quisiste seguirme, nunca quisiste tomar mi mano cuando yo extendí mi mano hacia ti. Sabiduría dice, no quisiste agarrar mi mano, no quisiste oír mis palabras. Entonces dice sabiduría, yo te voy a ignorar y me voy a reír de ti y me voy a burlar de ti, así como tú te has burlado de mí. Entonces queremos apoyarnos en la prudencia de Dios, lo que Dios nos da, no nuestra propia prudencia. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora voy a terminar con esto. Bueno, ya mero voy a terminar. Sabemos que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La definición del temor de Dios es esto. Está aquí, mira, bien claramente aquí en la palabra de Dios está en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Aquí está la definición de el temor a Dios. Escuchen bien. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal o la maldad, aborrecer la soberbia o lo que es el orgullo, aborrecer la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que dice Jehová. Eso es lo que Él dice. Él nos da la definición del temor de Dios. Mucha gente no entiende el temor de Dios, pero esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú temes a Dios, si tú aborreces el mal y aborreces la maldad, entonces le tienes temor a Dios. Si tú aborreces la soberbia y el orgullo, le tienes temor a Dios. Si aborreces la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, entonces le tienes temor a Dios. Si no odias el mal, no puedes tú decir que le tienes amor a Dios, que le tienes temor a Dios. Con muchos cristianos que dicen del aborto, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Que el aborto, que la mujer tiene el derecho de escoger, lo que ella quiere hacer con su cuerpo. El aborto es maldad. Si tú eres una mujer de Dios y una mujer cristiana y tú no has tomado una decisión en contra del aborto, entonces tú no estás aborreciendo el mal. Entonces tú no le tienes temor a Jehová, no le tienes temor a Dios. Porque ya cuando una mujer ya tiene un niño en su vientre, no importa que sea una gotita de lo que sea, que ya está, como quien dice, el huevo fertilizado,
tú no tienes el derecho de tirar esa vida. Tú no tienes el derecho de sacarte esa vida. No lo tienes. Tú diste ese derecho ya después. Eso es algo de que Dios está dando esa vida, Dios está formando esa vida, ese huevito, Él lo está formando en un niño y tú no tienes el derecho de sacártelo ni de echarlo fuera. Y si tú haces eso, entonces tú no tienes temor a Dios, no tienes temor a Dios. Si tú ya has hecho algo así y no conocías al Señor, hay perdón, pero no es de que porque hay perdón ir a hacer la cosa otra vez. Entiéndeme bien. El temor a Dios es aborrecer la maldad. Y esas clínicas y esos abortos y todos esos que están profesando de que la mujer tiene el derecho de abortar y de tirar. No, está mal. Esa es maldad y debes de aborrecerla. Yo la aborrezco, por eso me pongo toda agitada cuando hablo de esto, porque muchas gentes no tienen el entendimiento. Yo sí le tengo temor a Dios y yo sí aborrezco la maldad. Ahora dice también en Proverbios 8:22, y con esto voy a cerrar. Dice, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces el versículo 31 termina ahí con esto, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, aquí termino con este video de la sabiduría. Recuerden la definición del temor a Dios, porque es el principio de la sabiduría. No se les olvide. Regrésense por favor si necesitan y vean el video otra vez de nuevo. Yo sé que lo hice muy rápido, pero muchas veces las personas quieren algo rápido. Ahí después se pueden sentar y meditar, orar y volver a escuchar el video, ¿verdad? Pero más que nada, espero que regresen otra vez a mi canal y que ojalá que estas enseñanzas y esas instrucciones que yo les estoy dando sean para el beneficio de su bienestar espiritualmente, para su crecimiento, que tengan una fundación buena y sana y sólida, para que cuando las gentes traten de decirles algo diferente, ustedes pueden llevarlos a las escrituras y enseñarles lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Mediten en eso, guarden la palabra de Dios en su corazón, acepten y dejen que entre la sabiduría en su corazón para que les ayude en todo lo que tienen por medio de su vida. Y por favor, regresen a mi canal otra vez más y vengan y escuchen el video, tomen notas. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje. Estoy en Facebook también, bajo Hope Garza, y me pueden encontrar, y Two Sisters Ministries. Me pueden buscar en Facebook y ahí yo les puedo también contestar sus preguntas, ¿verdad? Si yo no me sé la respuesta de algo, yo tengo mi pastor, yo voy con él o voy con alguien más para encontrar la respuesta. Pero siempre mi respuesta va a ser lo que la palabra de Dios dice. Aunque te agrade o no te agrade, va a ser lo que la palabra de Dios dice. Porque yo siempre, así como Dios me ayuda y me da la sabiduría, mi meta siempre es hablar con la verdad a lo más posible que yo pueda. Siempre hablar con la verdad y no mentirle a nadie. Porque mentirle a alguien, mentirte a ti, sería mentirle a Dios, y eso es algo que yo no estoy dispuesta a hacer. Así es que otra vez les habla Hope Garza con Two Sisters Ministries, aquí en San Antonio. Regresan a mi canal otra vez más, denme un like o suscríbanse por favor, porque no tengo muchos seguidores, quién sabe por qué, pero necesito seguidores. Pero más que nada necesito que tengan el deseo de venir a mi canal para crecer espiritualmente. Dios me los bendiga y ahí los veo en la próxima lección. Amén.